Les decía que el trabajo para la próxima semana es sobre estos artículos son feminicidio 1, lesiones, pero lesiones con el artículo 116, 2, aborto 3, 4, omisión de socorro, 5, secuestro, 6, acceso carnal, 7, injuria, 8, rebelión. Todo lo que vimos en la clase anterior. Entonces, sujetos. ¿Cuáles son los sujetos? Hay un sujeto activo y un sujeto pasivo. El activo sería indeterminado y monosubjetivo porque puede ser uno, pero puede ocurrir un concurso eventual de personas. El sujeto pasivo sería determinado una mujer y es pluriofensivo porque afecta más de un bien jurídico. Otro objeto personal, el objeto es real, material o personal, perdón, real, personal o fenomenológico, acá sería personal porque se atenta contra la vida humana de una mujer. Conducta es un verbo rector y el verbo rector es matar. Ingrediente especial por su condición de ser mujer. Ahora vienen las circunstancias expresas del artículo. ¿Cuáles son las circunstancias expresas? Que tiene circunstancias de agravación y atenuación. Tiene circunstancias de agravación en el artículo 104b y aparte de eso, en el artículo 104 del mismo homicidio, en los literales 6, numerales 6, 5 y 7, y creo que hay otros dos numerales por ahí que se me pasaron acá. Ya les voy a compartir lo que hizo una estudiante en la clase anterior. Profe, ¿este trabajo es en CIPAS o individual? No, ese es individual. O bueno, háganlo a dos. Pero no me van a decir de nuevo que sí a tres, de a dos. Es una pregunta. Señor. ¿Hay que hacer de todos los tipos que hay ahí o solo hay que coger uno? No, de todos, los 8. Ok. Espérenme que estoy buscando que yo acá tenía ya un ejemplo de la clase anterior. Espérenme que lo estoy descargando para poderlo ver. Esto fue lo que hizo una compañera de la clase anterior. No sé, a ver. Homicidio, sujeto, activo, mono y plurisubjetivo. Acá le quedó mal. Plurisubjetivo no es el homicidio. Lo que puede haber es un concurso eventual de personas. Sujeto pasivo, no hablamos de mono ni plurisubjetivo, le quedó mal. Ella no debía poner eso. Pero sí es no calificado o indeterminado. Y el homicidio es un tipo penal monoofensivo. Hablamos de mono o pluriofensivo. No hablamos de monosubjetivo, de plurisubjetivo que tienen que ver a la cantidad de personas. El objeto, si es personal, recuerden que ustedes tienen que agregar los agravantes y tienen que agregar aparte de eso los atenuantes y los tienen y los ingredientes. Conducta, verbo, rector, matar. ¿Sí?
Ese es el que tenemos en ese momento. Circunstancias, como ahorita les expliqué, o sea, este trabajo está bastante incompleto de quien lo hizo, pero es para mostrarle más o menos el diseño como lo hace ella y explicarles pues que me deben entregar algo así en PDF, PowerPoint, como lo quieran hacer, pero algo así. Ahora sí, ¿alguna pregunta? Profe, lo de monofensivo y pluriofensivo, ¿es que es? La Sí. verdad, que yo me acuerdo, no vimos eso en la clase pasada y entonces me perdí un poquito con esa definición. Bueno, recuerda que el tema de, hablemos del feminicidio. ¿Cuál es el bien jurídico que se afecta en el feminicidio? La vida. La vida. La vida, ok. Y lo tenemos ahí en el título que es la vida, ¿cierto? Señor. Pero ustedes se acuerdan que yo les dije a ustedes en la clase que también habían unas circunstancias anteriores al hecho. Entonces yo les digo una pregunta, ¿no se afecta también la dignidad de la mujer por los actos de cosificación y machismo del hombre? Sí. ¿Ok? Cuando la mujer, porque eso pasa en muchos casos, se le prohíbe también salir en esos actos de machismo, se le prohíbe ver a su familia, se le prohíbe salir con sus amigos, no se ve coartada de cierta manera entonces la libertad de ella. Sí, señor. También. Ok, entonces esos tipos penales de lo que les estoy hablando ahí es cuando se afecta más de un bien jurídico. Pero, profe, ¿y no referencia a otro bien jurídico? Sí, pero haciendo un análisis de la forma en la que lo hago, se puede entender que se llegan a afectar otros bienes jurídicos. ¿Claros? Sí, señor. Sí, Entonces, profe. ese sería pluriofensivo. ¿Por qué pluriofensivo? Porque se afectan varios bienes jurídicos. Ustedes me dirían ahí es que se afecta parte de la vida, se afecta la libertad, se afecta la dignidad de las mujeres. Otra cosa importantísimo, mire, y no lo habíamos visto, ¿ustedes no creen que se afecta el derecho a la igualdad? Sí, porque recibe un trato pues agresivo diferente por no ser hombre. Sí, es ¿Ustedes el por, caso de que ustedes la por ser matan por ser mujeres mujer. tienen las mismas garantías que los hombres, los mismos puestos y todo eso? En muchas ocasiones no. Entonces también tienen una violación del derecho a la igualdad. Entonces el feminicidio podemos decir que es un tipo penal pluriofensivo porque afecta una gran cantidad de bienes jurídicos. ¿Listo? ¿Sí? ¿Estamos Sí, claros? señor. Sí, sí, señor. Bueno, es una cosa muy sencilla, háganlo en grupos de a dos para entregar entonces el otro sábado, así como les digo en esos diagramas, que se vea bien, bien bonito y me lo envían. ¿Listo? Otra cosa, muchachos, mire, si ustedes no entienden algo, por mí no hay problema, hablamos, me dicen, profe, esto, lo otro, pero no vayan a empezar a copiarse de trabajos de otras personas porque les quedan mal hasta la misma palabra, ¿sí? Y eso ya pasa en los cursos anteriores y luego empiezan a llorar que van a perder la carrera. O sea, por uno perder un examen o un producto, se tira uno la carrera, porque recuerden que ustedes hacer plagio los puede llevar a que yo les inicie. O bueno, yo inicie, no, yo pase la información y se les inicie un proceso disciplinario y sean expulsados de la carrera. No perder la materia, expulsados de la carrera. ¿Listos? Sí, señor. ¿Alguna acotación sobre la clase? ¿Vamos muy rápido? ¿Vamos bien? Profe, esto, lo que vieron en la clase anterior es que yo no pude, se encuentra en el Moodle. Ya lo envié por WhatsApp. Bueno, clase, una pregunta. Ya les envié todas las clases que hemos tenido por WhatsApp, ¿cierto? Que yo sepa, no, profe, yo solo he visto hasta la anterior, o sea, esta y la anterior, no. ¿Alguien me puede decir cuántas clases les he enviado por el WhatsApp que tenemos? 3, profe. ¿Y cuántas llevamos hasta la fecha? ¿No llevamos 3? ¿Sí? Profe, Ya, llevamos 4 con la de la clase pasada, si no estoy pero sí, mal. pero hay una que fue la primera, creo que fue la que a mí se me olvidó grabar, la primera, ¿cierto? Pero la 2, 3 y 4 ya se las envié, ¿sí? Sí, 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 profe. señor.
Ah, bueno, entonces ahí Andrés ya está todo en el WhatsApp. Si quiere pídale a sus compañeros que le reenvíen y si no está en el WhatsApp del grupo que lo agregue. Pero yo he enviado ya 3 links que son los de las clases 2, 3 y 4. Y la primera sí no la tengo porque me olvidó grabar. Bueno, muchachos, la clase anterior quedamos en estos 2 artículos. ¿Me pueden confirmar, por favor? Sí, señor. Listo. Vamos a seguir avanzando. Este artículo es el artículo 108 y dice, muerte de hijo fruto de acceso carnal violento, abusivo de inseminación artificial o transferencia de óvulo fecundado no consentidas. Y miren la descripción del artículo. Tengo varias preguntas y quiero que por favor lo lean, se tomen 1 minuto, 2 minutos, léanlo bien y díganme qué problemas tienen este artículo. Háganle primero que nosotros lo vimos en clases anteriores en los elementos del tipo, que había que hacer un análisis gramatical y luego un análisis jurídico, ¿recuerdan? Sí, señor. Ok, entonces háganle el análisis gramatical y díganle, profe, creo que está mal escrito, creo que está mal redactado, esto está mal, y luego eso hagan un análisis jurídico y díganme, oiga, ¿cómo es esto y cómo es lo otro? Otra cosa muy importante, yo los que veo acá que participe, cuando me toca calificar los parciales finales o los trabajos, créanme que se va a ver la diferencia de las notas. Y no espero que luego me digan, profe, pero es que yo tengo el mismo trabajo de ella y yo saqué 3.5 y ella sacó 4.2. Bueno, eso es porque participó en clase. Entonces ténganlo muy presente porque participar en clase conmigo sí va a hacer que tengan una nota mayor. Cuando alguien ya esté listo, pues me dice, listo, profe, creo que ya encontré un error gramatical y creo que también hay un problema jurídico. ¿Alguien encuentra algún problema? Profesor, yo Señor, encontré algo, quizás fue, señor. bueno, es que ahí dice, la madre que durante el nacimiento, dentro de los 8 días siguientes, matara a su hijo fruto de acceso carnal o acto sexual sin consentimiento abusivo o de inseminación artificial o transferencia de óvulos fecundados no consentidas. O sea, le van a implementar este artículo a la mujer por hacerle una inseminación artificial sin consentimiento. ¿Cómo No, así? por asesinar al hijo fruto de eso. O sea, yo quedo en embarazo sin mi consentimiento, o sea, porque me violaron, porque me inseminaron sin querer o por alguna razón quedo embarazada sin consentimiento
y dentro de los 8 días siguientes al nacimiento de mi hijo, yo lo mato. Y una de las formas de matarlo es con transferencia de ¿Cómo? óvulo fecundado eso. No, como ella quiera. Ah, Ahí no nos especifica cuál es la muerte. Le quita la vida, no importa cómo. Profe, pero creo que este ya lo había explicado usted y usted dijo que usted está de acuerdo que en los 9 días también, o sea, que hubiera más días porque la madre tenía que aceptar, bueno, eso. Sí, pero hasta ahí vimos. Pero ¿cuáles son los errores? O sea, háblame, ese sería el error jurídico. ¿Cuál es el error jurídico? El tiempo, Sí, el tiempo. ¿Por qué? Lo que se está buscando proteger acá, en últimas, es esas mujeres que quedan embarazadas sin consentimiento. Entonces, ella mata a su hijo, es producto de un estado emocional que se le da por haber sido eh, llevada a un embarazo sin querer. Entonces, para mí este artículo no debería tener tiempo. El problema radica es en el tema psicológico de la mujer, de si efectivamente ella estaba afectada al momento en el que arrebata la vida del menor. ¿Sí me hago entender? ¿Sí me hago entender? Sí, sí, señor. Pues igual Ese viene sería de, entonces el análisis jurídico. ¿Y cuál sería el análisis gramatical? ¿Alguien sabe qué es abuso sexual? Cuando la violan, profe. No, eso sería acceso carnal. Abuso es más el tema de tocar, ¿sí? Por ejemplo, cuando le tocan a las niñas sus partes íntimas y eso, pero sin penetración, sin que el dedo o algo ingrese en su cuerpo, en su zona vaginal. ¿Sí me hago entender? sí, señor. Y yo tengo una pregunta. ¿Yo abusando puedo dejar embarazada a una mujer para que se meta acá el tema de que hay un embarazo sin consentimiento? no. No, 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 señor. profe, señor, no porque se puede. pues tiene que Entonces, haber Profe, y miren, una otra penetración cosa, como tal. señora, ¿es posible la inseminación sin consentimiento? claro, y si a ti te duermen y tú ibas, por ejemplo, a un hospital y en el hospital cambian la historia clínica y tu historia clínica era una operación diferente y terminas haciéndote una operación de inseminación o te termina inseminando. Y eso puede pasar en una clínica de inseminación donde se hacen estudios para madres gestantes y la mujer iba por una inseminación, pero termina siendo inseminada de otro padre que no era el que ella quería quedar inseminada. Eso es un embarazo sin consentimiento, porque ella quería determinada persona que fuera quien la inseminara. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Entonces, eso sí puede suceder, o sea, no son casos como tan aislados de la realidad y los médicos cometen muchos errores. Entonces, miren cómo Profe, analizar, señora. buena tarde, ¿cómo está, profe? O sea, entonces que el error gramatical sería entonces en el acto abusivo, dado Es pues que lo que cómo usted van me a decir acaba que de... acto sexual y actos abusivos una persona puede quedar embarazada por eso, ¿sí? O sea, la Sí, única que quedó embarazada sin que la accedieran o la penetraran fue la Virgen María. Y eso pues para los que son creyentes, pero el resto eso no sucede en la vida, ¿sí? sí, claro. O sea, eso no va a suceder, de que una persona porque la tocan o porque comete un acto sexual, ¿qué puede ser? Yo desnudarme en la calle y mostrarles, por ejemplo, las partes íntimas a ustedes. ¿Ustedes quedan con eso embarazadas? Pues no. Sí, o sea, ustedes no pueden quedar embarazadas por eso es una realidad. Entonces creo que hay un tema de contenido en ese artículo porque pegaron un poco de cosas, hicieron un copy y pegue y no se ponen a leer o a estudiar si verdaderamente hay una posibilidad de lo que se está hablando ahí gramaticalmente. Homicidio culposo. Si ven lo que les decía, todos los delitos son dolosos a menos que el título del delito diga culposo. Este dice homicidio culposo, pues no es doloso, es la persona que mate con culpa a otra. ¿Qué es matar con culpa? Que no quería pues matar a la persona, o sea, quería hacer otra cosa como lo que siempre hemos puesto de ejemplo de la maceta, que puso la maceta y lo terminó matando.
Exacto. Entonces no hay la intención o la voluntad de que eso suceda. Ahora bien, hablemos de las circunstancias de agravación punitivas. ¿Quién me puede leer la 1? Si al momento de cometer la conducta el agente se encontraba bajo el influjo de bebida embriagante o droga o sustancia que produzca dependencia física o psíquica y ello haya sido determinante para su ocurrencia, la pena se aumentará de la mitad al doble de la pena. Okay. Lean por favor los 6 numerales que hay ahí y díganme qué tienen en común los 6. Que la pena se aumenta. Sí, eso en un primer momento, pues si son circunstancias de agravación, en todas va a aumentar. Pero todas están dirigidas casi que a un mismo circunstancias de casos, a una misma unidad fáctica. ¿Qué es cuál? ¿Dónde ocurren la mayor cantidad de casos de En homicidios accidentes de culposos? tránsito. En accidentes de tránsito. La mayor cantidad de casos de homicidios culposos, de lesiones culposas, suceden en accidentes de tránsito. Esto regula eso. Díganme, ¿hay alguno de esos numerales que no tenga que ver con tránsito o con choque en carros o con tema de carros? Todos van ligados. Entonces está regulando una problemática total que tiene Colombia y es el tema de la cantidad de accidentes de tránsito que existen, ¿sí? Y es de ahí donde se desencadenan esos homicidios culposos, esas lesiones personales culposas, y por eso pues tiene una regulación específica para ello, ¿sí? Porque no es muy común que las mamás dejen macetas en terceros pisos y maten a las vecinas del primer piso. No es común. Lo común es que pasen en accidentes de tránsito. ¿Claros? Sí, señor. Las lesiones personales están consagradas en el artículo 111 del Código Penal. Aún así, no podemos ir a decir lesiones artículo 111. No. La doctrina y la jurisprudencia delimitó que habían una cantidad de circunstancias que pueden pasar en las lesiones. Por ejemplo, el tiempo en el que la persona logra incapacitada o queda incapacitada, perdón. Si, por ejemplo, hay una deformidad transitoria y una enfermedad permanente, si pierde un órgano. Entonces, las lesiones personales, aunque están consagradas en el artículo 111, nos toca remitirnos, buscar un dictamen médico legal, que eso lo hace medicina legal, y saber cuál fue la lesión que tuvo la persona. Cuando se establezca cuál es la lesión que tiene la persona, ahí sí podemos llegar a decir, venga, vamos a mirar qué pena aplicamos. El artículo 112 nos establece la pena cuando la lesión personal que sufre el sujeto pasivo es simplemente de días. Entonces le dicen sin secuelas permanentes, sin deformidad, sin nada. Lo único es que tiene una incapacidad que no pasa de 30 días. Entonces la pena será de 16 a 36 meses. Ah, tiene una incapacidad de 30 y menos de 90 días, la pena será de tanto. Ah, tiene una incapacidad más de 90, la pena será de tanto. Entonces el artículo 112 nos establece que ¿qué nos establece? Que según el tiempo, la incapacidad que se le dé es la pena que se le dé. Sí, Es debo el, entender, o sea, según el tiempo de incapacidad que el lesionado tenga, entonces será pues establecida lo que tenga que pagar la persona. ok. Los artículos en adelante son perturbación funcional, transitoria. Díganme en un ejemplo de perturbación transitoria, funcional transitoria. Miren que eso es un problema grandísimo. Si yo fuera un profesor y les digo, lean el artículo y ustedes lo leen, pero miren ya el problema tan grande. Les pregunto qué es perturbación funcional transitoria y ustedes no tienen ni idea. Y es de las cosas más comunes del mundo.
Que se lesione algún tipo de órgano, profe. No, más Pero sí, transitorio puede vendría ser. siendo como algo pasajero, ¿no? Algo que puede pasar, algo que puede sanar. Claro, pero es más común. Eso de, por ejemplo, perturbación funcional de miembro, me partí un brazo, me partí una pierna, pues el hueso vuelve y pega y usted a los 3 o 4 meses pues puede volver a caminar. Yo me partí la clavícula, a los 3 meses ya podía volver o tenía el dominio funcional del brazo, no me quedaron secuelas, simplemente tuve una perturbación transitoria. Pero ¿cuál es la perturbación transitoria? Pues vuelvo y le digo, es el tema del brazo. Una partida de hueso es lo que comúnmente se conoce como pérdida transitoria. ¿Sí me hago entender? Sí, señor, desde ese punto de vista, sí. Ya la perturbación funcional permanente es que me parto el hueso, pero aparte de eso, perdí movimiento. También de pronto jodió tejidos y los tejidos me hacen que yo pierda movilidad del brazo. Yo recuperé mi movilidad en un 99%. Entonces, ¿cuál pérdida funcional? Pero hay personas que les queda 70%. Ustedes han visto que personas cuando parten la clavícula no pueden subir el brazo al 100% o elevarlo al 100% de lo que era antes. Sí, profe. Bueno, yo sí lo puedo hacer, entonces yo no quedé con perturbación funcional. Pero ustedes miran el artículo y si ven que es algo que pasa muy comúnmente, lo que puede ser la fractura de un hueso. Profe, disculpe pues la pregunta. Cuando se Señora. refiere a permanente no quiere decir pérdida total, ¿cierto? No, Solamente hasta cierto ya punto. vamos a hablar de eso, ya vamos a hablar de eso, perturbación de órgano, eso, pero no. O sea, es en el movimiento, es más en lo que hacía el miembro que ya no lo puede hacer, ¿sí? Eso que tú me dices de pérdida del brazo es pérdida anatómica o funcional de un órgano miembro, artículo 116. Ahí sí es, se me quitó el brazo o se me perdió el brazo. Ese es el 116, el que tú me estás diciendo. Entonces, ¿sí ven lo que les estoy explicando con las lesiones? Que cada cosa que le pasa al cuerpo tiene su artículo en específico. ¿Sí vamos Sí, cogiendo claro. el hilo? Sí, señor. Sí, Señor, señor. Listo. Entonces, perturbación psíquica. Si el daño consistiera en perturbación psíquica transitoria, tal, sería de tanto. Primero, ¿ese análisis de la perturbación psíquica es subjetivo o objetivo? ¿Cómo, profe? Me repite que no le alcancé El a escuchar. análisis de poder establecer si una persona tiene una perturbación psíquica, el análisis es objetivo o subjetivo. Es subjetiva. Subjetivo, ok. ¿Qué es una perturbación psíquica transitoria? Explíqueme. Cuando, por ejemplo, se vio involucrado en algún tipo de accidente de tránsito y le quedaron secuelas en la cabeza, pero por decir, tuvo una pérdida de memoria de tanto tiempo, fue algo transitorio o le quedó algún tipo de secuela de, no sé, que le quedó miedo a algo, quizás a los carros o algo. Es lo que yo logro entender de esa manera, no sé. Perfecto, ese es el mejor ejemplo. Entonces, a través del accidente, lo tuve en una moto, no quiero volver a montarme en la moto, o tuve una pérdida de memoria por 2 o 3 meses. La verdad, yo nunca había utilizado el ejemplo de pérdida de la memoria, pero muy bien. Está muy bien esos dos ejemplos. Si fuere permanente, pues permanente no volvió a recuperar la memoria, quedó con traumas, secuelas, alguna vaina fuerte, ¿sí? Pérdida anatómica o funcional de un órgano miembro, pues ahí sí perdí un ojo, perdí un riñón, perdí un pulmón, perdí el brazo, perdí la pierna, perdí un dedo, todo eso. Lesiones con agentes químicos, ácido y o sustancias similares. Muchachos, ¿ustedes sí ven que los artículos tienen números? Sí, señor. Cuando el artículo tiene un número y una letra, por ejemplo, 116A, quiere decir que fue agregado con posterioridad. Y este artículo fue agregado en el 2016 por la ley 1773. ¿Qué suceso en Colombia creó que este artículo se agregara? si no estoy mal, hubo un suceso de que un hombre le echó un tipo de ácido a la cara de una mujer, ¿no? Natalia Ponce de León. Si no estoy Sí, mal. creo que fue con ella. A Entonces, partir de ella creo que fue que se modificó esa ley.
Listo. No se modificó, se creó la ley y se adicionó un nuevo artículo a las lesiones personales, cuando sea con ataque ácido o sustancias a la cara. Entonces, este artículo tiene eso, pero este artículo va ligadito, muy ligadito a una tentativa de homicidio. Porque esa vaina de que a usted le tiren ácido en la cara, donde están los ojos, donde después de eso hay exposición al cerebro, donde el ácido va a empezar a carcomer órganos vitales, ¿sí? Y me vengan a decir que es unas lesiones, pues toca que ver la profundidad del ácido y lo que hizo el ácido. Pero para mí, una persona astuta podría argumentar una tentativa de homicidio. ¿Me hago entender? Sí, señor. Ustedes saben cómo queda una mujer de esas quemaduras con ácido que son de tercer grado en la clínica, respirando de manera artificial y toda esa vaina, y me van a venir a decir que todo esto son unas lesiones. No, ahí tienen que mirar muy bien si sea una tentativa o una lesión. ¿Listo? Profe, de hecho, no sé pues si exista algún ejemplo, pero después de eso, algunas personas cuando las meten al quirófano no aguantan. O sea, es tanto Claro, el se grado mueren. de quemadura que se mueren. Entonces, no pasa pues de ser lesiones personales. Total. Sí, entonces por eso les digo, toca que mirar uno muy bien qué tipifica. Ahora, póngame cuidado, muchachos. El artículo 117 nos dice unidad punitiva. Si, por ejemplo, yo me accidento o otra persona me accidenta y me dan incapacidad para trabajar de 30 a 90 días, aparte de eso tengo deformidad y tengo una pérdida anatómica funcional, como hay 3 artículos, el artículo me dice unidad punitiva. Busque el artículo que tenga más pena y aunque concurran los 3, usted aplica la pena del mayor. O sea, no se suman los 3, porque en último usted causó lesiones. Se pasan los 3, pero simplemente se va a tomar la pena del mayor. No se toman la pena de los 3. ¿Me hago entender? Sí, señor. Ahora sí. Parto o aborto preterintencional. ¿Quién es el sujeto pasivo en este artículo? El embrión. Ok. Circunstancias de agravación punitiva. Cuando una conducta descrita en los artículos anteriores concurre alguna de las circunstancias señaladas en el artículo 104, pues va a tener un agravante. 104 son las del homicidio. Cuando las conductas señaladas en los artículos anteriores se cometan en niños, niñas y menores de 14 años o mujer por el hecho de ser mujer, las respectivas penas se aumentarán en el doble. Cuando la conducta culposa sea cometida utilizando medios motorizados o arma de fuego, esto es para las lesiones culposas. Entonces, hay también lesiones culposas y, por ejemplo, nos dice que cuando la conducta sea cometida utilizando medios motorizados o arma de fuego, también hay una prohibición. Entonces, si yo tengo el arma, se me dispara por accidente, le pego un tiro a alguien, serían lesiones culposas, obviamente, y no lo mato. Pero aparte de que me condenan o voy a tener una pena privativa de la libertad, me quitan el permiso de porte de armas o tenencia. Aborto. La mujer que causare su aborto permitiera que otro se lo cause, incurrirá en prisión de tanto a tanto. Pregunta, ¿quién es el sujeto activo de este artículo? El que practica el aborto. No, El feto, ¿no, Sofía? no, el activo. El sujeto activo de la mujer embarazada. La mujer, No, no porque puede ser otra persona que le cause el aborto, ¿no? casi. La persona que le ayudaren, la tercera persona involucrada. Casi. Mire, acá volvemos y retomamos el problema de cuando yo no enseño así y no critico los demás métodos, pero el problema uno ponerse a enseñar a que ustedes lean artículos es que luego se les va a presentar un artículo como este, que la verdad, voy a ser muy respetuoso, pero voy a decir la palabra. Acá es una maricada quién es el sujeto activo o quién es el sujeto pasivo. O sea, es una bobada, ¿sí? Y no lo han podido decir.
se les presentó un pequeño inconveniente y no lo han pedido buscar. Y les voy a botar una para que lo digan más. Todos han dicho la respuesta correcta, solo que la han dicho al 50%. Profe, cualquiera persona puede serlo, ¿no? No, nuevamente 50%. Profe, la persona, El tercero y la mujer embarazada. Ya, la mamá. listo. Ya, mucho. En serio, dígame la verdad, era muy difícil. Hay dos sujetos activos. Uno es la mujer y el otro puede ser el tercero que causa ese aborto. Un tercero. ¿Claros? Sí, Sí, señor. Ok, ahora, perdón, ¿es determinado o indeterminado el sujeto activo? Profe, yo creería que es indeterminado porque primero tendríamos que partir del hecho de que cómo se practicó el aborto, cuántas personas... No, no es la respuesta. Vuelven al mismo problema del inicio. Profe, yo diría que es determinado porque requiere de una condición especial, en este caso pues ser la mamá, la mujer pues que se va a hacer el aborto o la otra persona. Claro, pero miren, nuevamente el análisis a medio. Profe, la mujer es determinado y el tercero sería indeterminado porque puede ser cualquier persona. Como hay dos sujetos activos, acá tenemos uno que es determinado y el otro que puede llegar a ser indeterminado. ¿Me hago entender? Sí, señor. Sí, señor. Ok, entonces siempre eran las respuestas que ustedes me daban, por eso les decía 50%. Ese es el problema de yo venir a decirles, la mujer que causaría aborto a otro y leer el artículo así. No, los artículos se analizan, no se leen ni se aprenden. Yo no me sé la mayoría de artículos. Yo cuando miro qué días me apareció un delito, yo no sabía que vaina estaba en el código. La verdad no lo sabía. No tenía ni idea, porque acá en Colombia agregan delitos todos los años varias veces. Entonces no tenía ni idea, pero lo leo, lo examino y aprendo a entenderlo. Entonces lo que les debo dejar yo a ustedes es la forma en que puedan analizar los artículos. A menos que ustedes quieran que yo les enseñe artículos. Si ustedes quieren eso y me lo dicen, pues yo les enseño No, artículos. profe, así está muy bien. Así vamos bien. Bueno, miren este artículo de acá abajo que dice aborto sin consentimiento. Si ven esta partecita que dice ahí en amarillo o en mujer menor de 14 años que lo tacharon, que alguien me diga cuando lo analizaron fue gramaticalmente, no jurídicamente. En el análisis gramatical, ¿por qué quitan esa parte? ¿Por qué tachan esa parte del artículo? Profe, porque se repite 2 veces mujer y se supone que la mujer es la que queda embarazada, ¿no? Casi. Profe, porque dice que mujer y pues se supone que mujeres, sin importar la edad que tengan, ¿no? O sea, una persona es mujer, sin, así sea menor o mayor. Y es que mujer menor de 14 años no es mujer. Ese es totalmente el sentido y tiene la respuesta correcta. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Si miramos en el artículo anterior, cuando se habla de los menores, miren, acá el artículo se dice lo siguiente. Cuando las conductas señaladas en los artículos anteriores sean cometidas donde menores, las penas se aumentarán al doble. Pero acá en ningún momento nos dicen que la pena se aumenta. Entonces, ¿para qué hacer una distinción entre mujer o mujer menor de 14 años si la pena es la misma? Y una mujer menor de 14 años pues sigue siendo mujer, ¿sí? Entonces, es gramaticalmente tonto llegar a poner o en menor de 14 años cuando simplemente dejarlo en que causar aborto sin consentimiento de la mujer, pues se entiende que las menores de 14 años también son mujeres. ¿Claros? Sí, señor. Lesiones al feto. El que por cualquier medio causare a un feto daño en el cuerpo o en su salud que perjudique su normal desarrollo incurrirá en prisión de tanto tanto. Si la conducta fuera realizada por un profesional de la salud, se le impondrá también la inhabilitación para ejercer esa profesión. ¿Esta conducta es dolosa o es culposa? Dolosa porque no especifica que tenga culpa en el título y aparte pues la mujer o el médico sabían lo que iban a hacer. Ok, perfecta respuesta. Iniciaste. Muchas personas me responden,
Es dolosa porque el médico y la mujer sabían lo que iban a hacer. No, la primera respuesta es porque el título no dice culpa ni preterintención, entonces entiendo que es dolosa y luego sí hago el análisis. Como, o sea, como lo hacen está perfecto, así es como debe hacerse. ¿Los médicos causan lesiones personales cuando operan? Sí, señor. Sí, señor, pero es por un bien mayor, que es el de la ¿Por salud. qué? Si yo ya les expliqué por qué no se les imputa lesiones personales. Yo ya no les había explicado eso. Sí, señor, que usted dijo que fue porque es por un bien mayor, el de la vida del individuo, de la persona. Dije eso, pero técnicamente lo dije. Dije eso, pero lo dije de manera técnica. Así que dígamelo de manera técnica. Que el bien jurídico que es priorizado es el de la vida. Porque el bien jurídico, que no es el de la vida, porque son lesiones, sino la integridad física, no se ve afectado. Cuando el médico lo opera a usted, no hay una lesión en su bien jurídico, integridad física, sino hay una mejoría en el bien jurídico. Por lo tanto, no habría antijuridicidad. ¿Sí? Pero los médicos, ¿cuándo responden por lesiones personales? Responden en el momento en el que le hacen mal la operación a usted y responderían por lesiones personales culposas. ¿Claros? Sí, señor. Abandono. ¿Por qué quitan la expresión de 12 años? ¿Por qué quitan esa parte que dice de 12 años? Profe, podría ser porque toda persona que no haya cumplido sus 18 años es menor de edad todavía. Claro, entonces yo no puedo abandonar a un menor de 12 años, pero sí me está permitido por ley abandonar a uno de 13, abandonar a uno de 14, abandonar a uno de 15, abandonar a uno de 16 y abandonar a uno de 17. Entonces el artículo no podía llegar a decir no puede abandonar estos, pero entonces sí hacer una permisión de entonces abandónense en eso. Si alguno de ustedes tiene hijos, o bueno, si tuvieran hijos, caso hipotético, y me dicen, profesor, cuídeme mi hijo acá, y ustedes me lo dejan en un centro comercial y yo me voy y lo dejo ahí abandonado, ¿incurro en ese tipo penal? Sí, claro. Total. Sí, porque son menores. Es un menor de edad. Primero es un menor de edad. Segundo, se le está confiando algo que usted lo deja pues abandonado, no, como si nada. Usted tiene que responder. Ok. Acá viene un problema muy grande y es que ustedes acaban de hacer un análisis que haría todo el mundo, pero acaban de hacer un análisis gramatical. Y Profe, no, pero ahí no dice que teniendo deber legal de velar por ellos, o sea, se gracias. supone que es como los papás o el acudiente. Exacto, quien tiene la custodia. Entonces, no hicieron un análisis jurídico al entender que abandono no es dejar tirar al niño 2 horas o 3 horas. El abandono es cuando yo tengo un deber legal de cuidarlo. Yo soy el quien tiene la custodia, yo soy el padre, yo soy el abuelo que quedó con custodia y lo abandono. Abandonarlo es, lo dejo tirado y no sigo cumpliendo con el deber legal, que es lo que me dice acá que debo tener. Yo seré un incompetente, un negligente, y si el niño por allá se cae y se muere, pues tendré que responder por otro tipo penal, pero no el de abandono, porque el de abandono está para esas personas que tienen un deber legal. Por ejemplo, yo podría cometer abandono con mi madre si es una abuela y yo no le brindo la ayuda o el apoyo y tengo un deber legal con mis ascendientes de cuidado cuando estos ya no puedan cuidarse. También podría hacerlo, pero en este caso no, porque habla de menores. Ese abandono ya tendría una responsabilidad civil, pero va enfocado es a las personas que tienen esa custodia o ese cuidado con menores, que tienen que protegerlos y los dejen a su suerte. ¿Me hago entender? ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Sí, señor. Entonces, muchachos, recuerden, no es solo el análisis gramatical de lo que dice ahí lo entiendo, sino venga,
El abandono, entonces, cualquier persona que deje un niño por ahí una hora, no, va ligado a las personas que tienen deber de cuidado. Es quien abandone a quien debe darle alimento, a quien debe cuidar y a quien debe proteger. Abandono de hijo fruto de acceso carnal violento, abusivo y todo eso. Lo mismo que pasó con la señora que en el otro lo asesinaba, lo mataba, y en este pues lo abandona y tiene el mismo tiempo, los 8 días siguientes, que pues no sé el tema del tiempo, que tan bueno sea ponerlo ahí. Esperen, me pasé. No sé por qué se adelantó tanto. Esperen un segundo. Eximente de responsabilidad. No habrá lugar a responsabilidad penal en las conductas descritas en los artículos anteriores cuando la gente o la madre recoja voluntariamente al abandonado antes de que fuera auxiliado por otra persona, siempre que no hubiera sufrido lesión alguna. Circunstancias de agravación. Si el abandonado se produce en sitios o circunstancias donde la supervivencia del recién nacido esté en peligro, se constituirá la tentativa de homicidio y si sobreviene la muerte, pues la pena del artículo 103, que es la del homicidio. Hay unos artículos de la manipulación genética, no voy a hablar mucho de eso, solo me voy a meter al de repetitividad de ser humano, que es la clonación. El que genere seres humanos idénticos por clonación o por cualquier otro procedimiento incurrirá en pena de tanto. Esa pena es ridícula porque usted lo condenan a 32 meses en Colombia. Usted con esos 32 meses hace un acuerdo con Fiscalía y lo condenan a 16 meses. Y luego esos 16 meses usted los paga en la calle porque hay una figura que se llama suspensión de la ejecución de la pena. Entonces yo me pregunto, yo de médico quiero clonar, yo me vengo a Colombia y clono 16 meses de prisión y tener el título de que soy la persona que ha clonado el primer ser humano vivo grande, o no sé, ese título. O sea, la verdad este artículo no protege nada porque cualquier persona clonaría y la verdad no va a tener unas repercusiones fuertes. Para el acto e impacto social que va a tener la clonación de un ser humano. Recuerden el tema religioso, recuerden el tema moral, las responsabilidades jurídicas, quién sería el padre, ¿sí? Y ahí quién sería el padre, los papás verdaderos que son los que tienen los genes o quien lo clonó. Entonces, la verdad me parece que no tiene una pena bastante fuerte. Actos de discriminación. Esa parte que está subrayada ahí se analiza de manera objetiva o de manera subjetiva. De manera subjetiva. ¿Por qué? Porque se va más como a lo, no sé explicarle, pero A lo de Polo Polo, que él se cree afro, ¿sí? A que entonces cualquier persona se cree algo y puede llegar a hacerlo, acaba lo mismo. Yo creo que las personas de color no pueden esto, no pueden recibir esto, entonces va más esa una concepción propia de la persona, algo que ella exacto. piensa o cree. Estos artículos de homicidio en persona protegida y eso que sigue de para arriba, no los voy a tocar tanto, porque es lo mismo. Lo que hace este artículo es me dice cuáles son las personas protegidas. Los integrantes de la población civil, las personas que no participan en hostilidades, los heridos. Entonces, cuando el sujeto activo lo vuelve calificado y tenga alguna de estas condiciones, pues se incurre en homicidio en persona protegida. Utilización de medios y métodos de guerra ilícitos, podemos estar hablando acá del ataque a la escuela de cadetes. Y ahora llegamos a perfidia. ¿Alguien recuerda el caso de Ingrid Betancourt? ¿Sí? La senadora que estuvo mucho tiempo secuestrada. Ok, ¿y qué pasó con ese La secuestro? presidencial. Ok, ¿qué Creo pasó pues con ese que secuestro? ella, Profe, que ella era como una candidata cuando eso a la presidencia, ¿Cómo la liberaron? que hicieron como un plan, bueno, no sé cómo se dice ahí, para rescatarla, se Se infiltraron. llamó la Operación Jaque
y se infiltraron haciéndole creer a los guerrilleros que eran Cruz Roja, o los guerrilleros creyeron que ellos eran Cruz Roja. Y liberaron a la candidata en la operación que supuestamente ha sido la más exitosa, llamada Operación Jaque. Quiero que se lean ese artículo y si tienen alguna pregunta, me la hacen a mí, pero quiero que me digan que en lo que les acabo de contar, si incurrieron en el delito o no de perfidia los miembros del Ejército Nacional Colombiano. Me pueden hacer más preguntas. Profe, ¿y esto cómo fue? Profe, ¿y esto qué pasó? Yo se las respondo. Profe, que como tal utilizaron la Cruz Roja, el logo símbolo ese de la Cruz Roja en los helicópteros, pero en realidad eran helicópteros militares. No, pero el logo como tal no lo utilizaron. ¿No? No. Pero sí los pintaron de rojo blanco. Ah, bueno, eso es diferente, ahora sí. Hicieron una simulación Pero y lean el utilizaron artículo. individualmente. Lean el artículo y díganme, ¿lo cometió o no? Ya acaba una pregunta buena y llegan y me dicen, no, pero es que sí utilizaron los colores. Ok. Entonces acá dice el tema de símbolo. ¿Eso es un símbolo o el símbolo es la Cruz Roja o los colores representan el símbolo? O sea, hay varias discusiones acá que vamos a dar. Normalmente usted ve un helicóptero o alguno, sí, blanco con rojo y usted alude que puede ser, sí, algo referente a la Cruz Roja, ¿no? Ok. Pero pues como tal, profesor, o sea, ahí como tal, el posible delito, por decirlo así, o donde hayan incurrido los militares o las fuerzas militares es el haber utilizado ese color, por decirlo así, porque dice con ocasión y en desarrollo del conflicto armado y con el propósito de dañar o atacar al adversario, ahí no dañaron ni atacaron. ¿Sí? Ok. De Usted pronto va que resolviendo varios. llegaron a unas capturas quizás sí, pero o sea, no utilizaron ni disparos, porque fue creo que la operación como una de las que no hubo que disparar hasta el momento donde se sabe, y no dañaron como quien dice a la contraparte, No, pero al espere. adversario. Ahí hay una cosa. Capturar miembros de la parte contraria. Eso es dañar, porque en últimas merma la fuerza. O sea, todo su argumento se lo compro y va muy bien y está haciendo análisis muy bien, menos que usted me diga que eso no es dañar. ¿Qué tal esa vaina? Entonces se hacen pasar por la Cruz Roja y capturan a 2, 3 pelotones, o bueno, en este caso 2 o 3 personas, pues en últimas le están capturando miembros. ¿Y hay un daño? Sí, hay un daño en miembros. Profe, Señor. como tal, la idea no era capturar. La idea, o digo yo, que la idea principal de ese Pero montaje que no se me hables hizo, de idea. El artículo trae la palabra propósito. Entonces, sí, mire el tecnicismo que hay que el utilizar. propósito inicial de la operación Jaque como tal fue la liberación de ciertos secuestrados. ¿Sí? Por decirlo así, ya eso fueron cosas, daños colaterales, por decirlo así, sí, a la contraparte o al adversario. ¿Ok? Sí, no, totalmente de acuerdo. O sea, ahí sí hay que mirarlo y el propósito nunca era el de dañar. Lo que pasa es que los guerrilleros siempre dijeron que yo iba a ir escoltada por otros guerrilleros y pues tocaba llevárselo, o si no, no se la podían llevar a ellos. ¿Cuál es realmente el problema de esto? Y hagamos un sentido o un análisis jurídico de esto, de lo que sucedió ahí, y un análisis de lo que debió pasar. Ya hablamos de que, bueno, bajo esos análisis no podríamos llegar a decir que se cometió un delito, que se estaba actuando en perfidia, pero sí hay un problema jurídico más grande y es ¿por qué se crea este artículo? O sea, cuestionemos.
¿Por qué se crea el tipo penal de perfidia? Porque pueden utilizar quizás alguno de esos símbolos o de esos parches, no solo para atacar como tal el ejército o las fuerzas militares a los subversivos, a los alzados en armas, sino como tal también puede ser al contrario, ¿no cree? Que los alzados en armas puedan atacar a la misma población civil, puedan atacar a las fuerzas militares, un atentado o algo así, ocultándose en que son de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja o de la ONU, o, sí, o como dice ahí, otros organismos intergubernamentales. ¿Sabes? Su análisis, o sea, está bien. El problema es que usted no está viendo un problema más de fondo, porque usted simplemente está llevando el problema a los dos actores. Y yo les quiero plantear otra situación y quiero que me digan si no creen que ese sea el verdadero problema de fondo. La Cruz Roja o esos organismos intergubernamentales, como manifiesta su compañero, tienen un propósito y es el propósito de la ayuda en las hostilidades y de poder brindar esa colaboración. Entonces, la Cruz Roja tiene el rol de que cuando hay, por ejemplo, esas personas secuestradas, ya llevan mucho tiempo y los guerrilleros no tienen allá personas que puedan brindarles primeros auxilios, entonces la Cruz Roja es ese organismo neutral que llega donde los guerrilleros le dicen, venga, usted tiene a Ingrid Betancourt secuestrada hace tanto tiempo, déjenos prestarle ayuda, llevarle unas medicinas, llevarle unos suplementos, unas vitaminas, para que ella no vaya a terminar muriendo en el monte. Y en última hay que garantizarle determinadas condiciones y por lo menos la salud. Ese es el rol de la Cruz Roja. Profe, o sea, a lo que usted hace alusión es que posiblemente los únicos actores que pueden intervenir en el conflicto armado, o sea, que pueden dar auxilio a las personas secuestradas, puede hacer de que si se llegan a utilizar ese tipo, ¿sí?, de símbolos para hacer ese tipo de actividades, de operaciones como la operación Jaque, puede hacer de que, por decirlo así, los subversivos pierdan la confianza en estos organismos, en estas... No, es que no se le permitió entrar nuevamente. O sea, por eso, y lo que le causa daño, y lo que le causa daño es a los secuestrados que en realidad sí necesitan una atención médica o especializada en cuanto a la afectación física, ¿sí? Y le causa daño a la Cruz Roja, a la credibilidad de la Cruz Roja como organismo e institución. O sea, claro. Y en su defecto como daño colateral vendrían siendo los secuestrados y las personas pues que están en medio de un conflicto armado, no solo acá en Colombia, sino de pronto a nivel internacional entre las guerras internas que tengan otros países, que no dejen que vayan a prestarles de pronto un auxilio. Y es que si llega a haber una hostilidad grande donde queden varios heridos, pero todavía esté como el campo diciendo con los dos grupos ahí, pues la Cruz Roja entra y les dice cese al fuego por 1 hora para rescate de heridos, también para ellos mismos. Ahorita, ¿qué va a pasar? O bueno, ¿qué pasaba en ese momento después de lo que sucedió con la guerrilla? Ah, la Cruz Roja, venga, es que queremos hacer tal cosa. Sí, vengan que acá les vamos a dar plomo, ¿sí? Entonces ya no era la Cruz Roja o esto, o los vamos a atender de esta y esta manera, sino era plomo, ¿sí? Y ese radica en uno de los problemas más grandes porque la Cruz Roja no debe verse inmersa en esos temas cuando ella es un ente neutral. Entonces, también a la institución Cruz Roja se hizo un daño con eso, porque lo que les decían ya no era, claro, señores Cruz Roja, los necesitamos, por favor, vengan, sino, vengan para acá, plomo. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. ¿Sí? Entonces, sí ve que el problema es más que ellos dos, sino el problema se convierte mucho más amplio y mucho más grande en cuanto al tema de garantías en el combate y allá no tener esas personas o esos terceros neutrales que puedan llegar a colaborar en el mismo. Pues, profe, como tal, acá de la operación Jaque, pues aún siguieron, pues, como quien dice, teniéndole confianza a ese organismo,
porque inclusive se han hecho otras intervenciones, inclusive con la liberación de un soldado, también actuó Ah, pero después, Sí, eso no, claro, a eso duró tiempo, o sea, es que ese era lo que hace yo poco. vuelvo y le digo, claro, los primeros años era fuego, o sea, vengan, claro, vengan y los secuestramos, vengan y les damos plomo, vengan y tal cosa, pero claro, la idea es que ya se recuperó, pero mire el daño tan grande que usted me está diciendo hasta hace unos años y hace cuánto liberaron a Ingrid. ¿Cuánto tiempo se duró sin esa ayuda o cooperación internacional y sin tener un tercero neutral como la Cruz Roja para un país tan fuerte como lo es Colombia en temas de conflicto armado? ¿Sí? O sea, el daño técnicamente fue para todos. Entonces, la perfidia cubre específicamente eso. Oiga, claro, hay inteligencia y formas de las que ustedes se pueden valer, pero no valerse de la imagen de un tercero neutral para venir acá a cometer determinados acciones, determinadas cosas que no criticamos que la liberación de Ingrid esté bien, sí, pero no era la forma. La liberación de ella tuvo un costo bastante alto y fue el costo en que todo el mundo debió asumir la poca credibilidad que en ese momento entonces representaba para los guerrilleros la Cruz Roja. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Qué opinan del artículo de perfidia? Qué problema tan grande, ¿cierto? Pues sí, realmente escogieron una muy mala entidad o organización para haberse infiltrado de esa manera. Claro. Y claro, ellos vivísimos porque no, nosotros nos llevábamos los logos de la Cruz Roja, pero ahí viene un problema más grande. Yo les digo a ustedes lo siguiente, si yo voy pasando por la calle y tengo una franja amarilla, luego una franja azul y luego una franja más delgada roja, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es una franja amarilla, una franja azul más delgada y una franja roja al final más delgada? El que es nacional colombiano. La bandera de Colombia. Y yo no necesito poner a decirle bandera de Colombia a esos tres colores porque saben que es la bandera de Colombia, ¿sí? Entonces no me vengan a decir que los colores no tienen nada que ver cuando la Cruz Roja se identifica por el logo y por sus colores. Ay, no, es que el logo, el color rojo no tiene nada que ver en la Cruz Roja. O sea, hasta el mismo nombre dice rojo. Y esos colores tienen un tema, el tema blanco, el tema de la paz, de soy neutral, el tema rojo también tiene un contexto. Entonces, todos esos problemas detonó el que se pusieran a hacer una operación como esa. Claro que la liberación de Ingrid, que era necesaria, ya cuánto tiempo no llevaba, sí, totalmente de acuerdo. Pero el problema es que a veces los medios corrompen los fines. Profe, ¿cree usted de que el Estado como tal o el Ministerio de Defensa antes de hacer eso pidió algún permiso o hizo algún aviso o No notificó tan importaba. siquiera? No, O no, sea, no, no, pregunto. Porque si es así, entonces la Cruz Roja ya sabía a qué, o sea, ya sabía como tal y aún así se los advertiría o no se lo advertiría. O sea, lo que yo quiero saber es a la Cruz Roja en un inicio supo o no supo no, la Cruz Roja antes nunca de. supo porque la Cruz Roja le hizo reclamo a Colombia por eso. Ah, ok. Y así haya sabido, el problema es para todos. O sea, ¿cómo van a poner en jaque una institución de esas para que luego entonces nosotros no podamos utilizar la Cruz Roja? Actos de barbarie. El que con ocasión y desarrollo del conflicto armado y fuera de los casos especialmente previstos como delito y sancionados con pena mayor, realice actos de no dar cuartel, atacar a persona fuera de combate, de abandonar a heridos o enfermos, o realice actos dirigidos a no dejar sobrevivientes o rematar heridos. ¿Qué pasa si yo entro a una base como la escuela de cadetes y mato a todas las personas que están ahí, enfermos, heridos, y no dejo cuartel? ¿Incurriría en este tipo penal de actos de barbarie?
Como tal, sí, profe. Sí, ¿Por son qué? actos de barbarie. O ¿Por qué? sea, por aquí donde dice atacar a persona por fuera del combate. Pero recuerden que el artículo debe leerse completo. ¿Qué tengo que ver yo con el conflicto armado? Eso es si mi rol como sujeto activo, pues de alguna guerrilla o algo, tiene que ver con el conflicto, pero pudo ser que alguno de los uniformados o alguien le hizo algo malo a algún miembro de mi familia y yo quisiera cobrar venganza. Eso no tiene que ver por actos de barbarie porque no tiene que ver con ocasión o en el marco del conflicto armado. El particular que someta a otra persona a privación de su libertad, cualquiera que sea la forma seguida de su ocultamiento y de la negativa a reconocer dicha privación o a dar información sobre su paradero, sustrayéndola de la ley, incurrirá en prisión de tanto a tanto. ¿Por qué quitaron esa parte de perteneciendo a un grupo armado al margen de la ley? Porque no solamente ellos pueden llegar a someter o a privar de su libertad a una persona cualquiera, sino también un civil, un militar, un servidor público, cualquier persona lo puede hacer, ¿no? No solo ellos. Sí, como pasó con los falsos positivos, o sea, que la pasaba desapareciendo más. Acá en Colombia, pues era el ejército, vamos a mirar cifras. Entonces, eso es una realidad que se da y obviamente el Ejército Nacional o esas entidades pues podían llegar a desaparecer personas y como efectivamente sucedía acá. Entonces, no puede llegar a decirse que solo los grupos armados al margen de la ley cometen desaparición forzada. Recuerden que el caso de Profe, la chilena también se dio por desaparición forzada. profe, afecta en algo que hayan quitado el particular. ¿Qué quiere decir el particular? ¿Cómo así? ¿Qué parte? El principio dice, el particular que Pero someta a eso no otro... lo quitaron. No, no, yo sé, ¿qué quiere decir eso según el texto? O sea, es que particular lo está llevando a temas de que solo podemos ser nosotros, ¿sí? Como decir los civiles. Pero ya con el ejército se estableció que ellos también cometían desaparición forzada, máxime cuando su rol era proteger a la población civil y lo que hacían con los falsos positivos era contravenir completamente el rol institucional que tenían de protección a la población civil. Entonces, cuando se habla de particular, hay que entenderlos casi que como cualquier persona que cometa este acto de violencia. Tanto así que no tuvo que pertenecer a un grupo armado o al ejército, a ninguna esta institución, el caso de la chilena, para que esta persona desapareciera forzadamente a esta persona. O sea que donde estuviese de pronto sin subrayar o sin haberse eliminado ese perteneciendo a un grupo armado al margen de la ley, ahí había un vacío, ¿cierto? En la Sí, ley, claro, porque, entonces el porque ejército y los entonces demás no yo sí responderían. podía, yo ejemplo, siendo militar, yo sí podía, o yo como civil, sí puedo, porque no soy, y no pasa nada, porque yo no pertenezco a ningún grupo armado. Claro, respondería Entonces, usted sí, por el ¿cierto? homicidio, por el secuestro, pero no por la desaparición. Ah, ok. No. Secuestro simple. El que con el propósitos distintos a los previstos en el artículo siguiente arrebate, sustraiga, obtenga u oculte una persona, incurrirá en tanto a tanto. ¿Cuál es la diferencia entre secuestro simple y desaparición forzada?
Pues yo diría que el secuestro supone pues la desaparición de perdón, el secuestro supone la privación de la libertad de la persona y la desaparición, como el mismo nombre lo dice, pues la desaparición de esa persona. Ok, ¿alguien más? Profe, yo encuentro de diferente que hice esto a otra persona privación de su libertad, cualquiera que sea la forma, seguida de su ocultamiento y de la negativa de reconocer dicha privación o de dar información sobre su paradero, porque en el otro no habla nada de eso. Es eso, el móvil de ocultarla y de la negativa. Por ejemplo, en el caso de la chilena, este tipo la mata, oculta el cuerpo, se la lleva y todo eso, y es para que la familia no se entere ni nadie dónde está ella. Entonces, la desaparición forzada tiene un cometido más grave en contra de la víctima y es porque la familia va a quedar en una indeterminación de dónde está mi familiar, ¿sí? No solo afecta a la persona desaparecida, sino a todo núcleo familiar porque él se pregunta, venga, ¿y dónde está? ¿Lo mataron? ¿No lo mataron? Es vivir todo ese tiempo sin saber si está viva, si está muerta, si está sufriendo, si no. En cambio, el secuestro es el caso de Ingrid Betancourt, se sabe dónde está, se sabe quién la tiene y se sabe que no la van a entregar. Se sabe que está viva, dan señales y todo eso, pero no es para ocultarla, sino están diciendo, bueno, estas son las cosas. ¿Alguna duda? Profe, la desaparición forzosa siempre, o sea, por decirlo así, se dice que es desaparición forzosa cuando la persona, su finalidad es que es asesinada o que muere durante el secuestro o simplemente porque la desaparecen durante un tiempo, con el fin que usted mencionó anteriormente. Lo que pasa es que la desaparición forzada, lo que les digo, también afecta a otras personas. ¿En qué afecta a esas personas? En que no van a poder saber dónde está su familiar, ¿sí? Eso es lo que incurre, y no es forzosa, es forzada. Eso es lo que incurre, que no lo saben. En cambio, en el secuestro se sabe dónde está, no buscan desaparecer. ¿Alguna duda hasta ahí? No, señor. Secuestro extorsivo. El que arrebate, sustraiga, retenga o oculte a una persona con el propósito de surgir por su libertad un provecho, cualquier utilidad, o para que se haga o omita algo con fines publicitarios o de carácter político. ¿Cuál es la diferencia entre secuestro y secuestro extorsivo? Pues como el mismo nombre lo dice, ¿no? La extorsión, que busca como un beneficio de dinero, pidiéndole algo a cambio a la familia para poder soltar la persona. Ok. Tengo una pregunta. Ahorita estábamos hablando con el delito de feminicidio de lo que era pluri y monoofensivo. ¿Este delito, como afecta la vida, es pluri o monoofensivo? Pluri, ¿no? ¿Por qué? Luri, sí. Afecta la vida y también ¿cómo dice eso? Tanto la excluye, sí, pues que la está secuestrando y la está privando de la libertad, ¿no? Por eso, Y la vida y cuál más. Si es pluri, afecta a varios. ¿Cuál otro? La integridad personal, la vida, La libertad, Patrimonio ¿no? la económico, le están libertad, pidiendo plata, patrimonio económico. sí. Regálenme un segundito, solo un segundito, por favor. Un segundo. Listo, muchachos, qué pena.
Entonces, miren acá, el patrimonio económico, pues les está pidiendo plata, afecta obviamente todo lo que ustedes han dicho, pero los principales, libertad y segundo, patrimonio económico, porque el fin es que les entregue sus dineros, desprenderse de sus dineros para dárselos a quienes los secuestraron. ¿Claros? ¿Sí o no? Sí, señor. Sí, sí, señor. Sí, señor. Entonces sería pluriofensivo. Circunstancias de atenuación. Si dentro de los 15 días siguientes al secuestro se dejare voluntariamente en libertad la víctima sin que se hubiera obtenido alguno de los fines previstos para el secuestro extorsivo, la pena se disminuirá en la mitad. Pregunta. Entonces, si antes de los 15 días lo suelto, me disminuye la pena en la mitad. Y si después de los 15 no lo suelto, pues va a tener una pena más agravada. ¿Sí? Espérenme a ver dónde lo busco. Bueno, entonces la pregunta es, ¿siempre habrá un agravante, un atenuante? Porque miren, si la privación dura más de 15 días, agravado. Y si la privación dura menos de 15 días, atenuado. Entonces siempre habrá un agravante, un atenuante. Considero que sí, profe, porque ahí pues está especificando que se le disminuirá la pena si lo suelta la persona dentro de los 15 días y si no, pues se le agrava. ¿Todos están de acuerdo? Profe, pero siempre será para ¿Será que? La pregunta es, ¿siempre será agravado o atenuado? Su compañera dice que sí y ya dijo por qué. ¿Se mantienen ahí? ¿Sí o no? O sea, sí. ¿Debo entender que el silencio es que sí? Pues, profe, particularmente yo también comparto la opinión de mi compañera Marcela, porque pues en la misma norma lo indica, ¿no? Que si se agrava si lo suelta después de los 15 días, y si no, pues sería entonces un atenuante para que le rebajen la pena. Listo, entonces yo les tengo una pregunta. Yo secuestro una persona, la tengo en mi casa, pero yo no soy quien la libera voluntariamente, sino la policía llega a mi casa a los 5 días y es la policía la que la libera a los 5 días. ¿Ahí es agravado o es atenuado? Agravado porque ahí habla de que pues la misma persona la soltó. No, agravado Y se no, porque el volvió. agravado es después de los 15 días. Y yo no la solté, estoy diciendo que la policía llegó y se la llevó. O sea, la liberaron antes de los 5 días, pero yo no la solté. Entonces no, tendría que responder por el hecho como tal, porque ni siquiera lo hizo voluntariamente. Entonces la respuesta que ustedes me dieron es no, profe, no siempre va a haber un agravante de antes de los 15 o después, porque en el caso de que antes de los 15 logren extraer a la persona o recuperarla y no se haya dejado voluntariamente en libertad, pues no habría un atenuante. ¿Claros? Sí, señor. Pero va muy bien, o sea, sus respuestas están bien y es más, yo fui el que los induje al error diciéndoles que antes de los 15 era atenuado y después agravado, pero por eso tenemos que leer muy bien los artículos. Lo que pasa es que nos toca mirar el contexto para luego sí poder analizarlo. Ok. Apoderamiento de aves, naves, aeronaves y todo lo que dice acá. El que mediante violencia, amenazas o maniobras engañosas se apodere de nave, aeronave o cualquier otro medio de transporte colectivo
o altere su itinerario, ejerza control, incurrirá en pena de tanto a tanto. Este es un tipo muy simple. Hay un caso donde secuestraron una aeronave, se llama el Fokker de Avianca, si quieren lo pueden leer. Privación ilegal de la libertad. El servidor público que abusando de sus funciones prive a otro de su libertad incurrirá en prisión de tanto a tanto. Una de las cosas que yo nunca me he explicado en mi vida, ¿quiénes son funcionarios públicos? Acá. ¿Hay algún funcionario? Creo que no, profe. En este grupo como que no. Somos... Yo tengo un raye con el Código Penal porque si un funcionario público hace algo, las penas de él son bajitas. Y si uno como particular que no tiene deber legal ni nada hace algo, las penas son altas. Entonces usted mire, un servidor priva ilegalmente a una persona de la libertad, incurre en prisión de 48 meses. Y usted vaya y cometa un secuestro y ¿cuánta pena no le dan? Entonces, los servidores públicos, cuando alguien comete un delito en contra de un servidor público, súper elevado. Y cuando ellos cometen delitos, súper bajas las penas. Y no debería ser así. Ellos son servidores públicos, están al servicio del público, ¿sí? De nosotros. ¿Por qué las penas de ellos son inferiores? Antes deberían ser más altas. ¿Cómo es esa vaina que los militares ahorita tienen amnistía y hay gente que todavía llega y compara? Pero la guerrilla también mataba y los militares también mataron. Entonces es la misma vaina. No, señores, eso no es la misma vaina. ¿La guerrilla mataba? Sí. ¿Es un acto reprochable? Sí. ¿Pero el ejército mataba? Sí. Y es más reprochable porque el ejército debía cuidarnos y a ellos se les pagaba por cuidarnos. Entonces, no es la misma cosa que matar a un guerrillero a que matara un miembro del ejército. Y las penas para ellos o los indultos han sido mucho más benévolos de lo que los ha tenido la guerrilla. Y eso sí no debe ser así. Los funcionarios tienen un deber con nosotros, se les paga el erario público y ellos se deben al público, como lo dice su nombre. Prolongación ilícita de la libertad. El servidor público que prolongue ilícitamente la privación de la libertad de una persona incurrirá en pena de tanto a tanto. ¿Cuál es la diferencia entre el de arriba y el de abajo? Que en el de abajo también esto implica perder el cargo público que tenía. No, la diferencia, no lo que sea igual. Por eso, profe, o sea, es que en el de arriba no dice que va a perder su empleo o cargo público, en el de abajo sí. No, pero igual se lo hacen perder. Ah, ok. Pero no, no es eso. Profe, que en el artículo de arriba el funcionario hace pues mal deber de sus funciones, valga la redundancia. Abusando pues de las funciones. Miren que ahí está el Cometa el objeto en el hecho. título. El primero lo priva, o sea, yo estoy libre y el funcionario priva mi libertad. En el segundo yo estoy privado de la libertad y lo que hace es prolongar el tiempo de privación. Esa es la diferencia entre uno y otro. En el primero me arrebata el derecho y en el segundo me prolonga que éste siga estando en ese momento violentado. Detención arbitraria. El servidor público que sin el cumplimiento de los requisitos legales recibe a una persona para privarla de la libertad o mantenerla bajo medida de seguridad. ¿Cuál es la diferencia? Que a él se lo entregan y de manera arbitraria lo tiene. Desconocimiento de habeas corpus. El juez que no tramite o decida dentro de los términos legales una petición de habeas corpus o por cualquier medio obstaculice su tramitación, incurrirá de 32 a 90 meses de prisión. ¿Qué es un habeas corpus? Una petición, profe. ¿Es un qué? Una petición, o sea, para hacer que algo sea más, como más eficaz, que lo hagan más rápido. Creo que esa acción de tutela. Profe, el habeas corpus no es como una instancia que uno tiene cuando está preso, cuando está privado de la libertad por el Estado para que le revisen el caso. Sí, cuando uno de pronto está seguro de que
es inocente o que se está cometiendo una injusticia o que está privado de la libertad. O sea, No, es la cuando usted función... está privado de la libertad ilegalmente, pero no es una revisión del caso. Es cuando, por ejemplo, a mí tienen 36 horas para llevarme ante el juez de garantías cuando me capturan y llevo 40 y no me han llevado. Son cosas casi que podríamos decirlo objetivas. Eso no vendría siendo una parte como vencimiento de términos o algo así. No, vencimiento de término es una figura completamente diferente. Así Si es por por años. ejemplo, me decretan el vencimiento de términos y el juez me dice ordeno su libertad y no me dan la libertad, pongo un habeas corpus para que se garantice porque desde que el juez decretó mi libertad y me mantienen allá, estoy ilegalmente privado de la libertad. El habeas corpus protege el derecho a la libertad, la acción de tutela protege todos los derechos fundamentales. ¿Cuál es el requisito fundamental para promover este desconocimiento de habeas corpus? Pues que exista un habeas corpus presentado. La pregunta, ¿el habeas corpus debe ser fallado a favor o en contra para que el funcionario cometa este delito? Profe, creería que tiene que fallar a favor porque él es quien necesita que se le garantice ese derecho en el término pues pactado. Lo que sanciona este delito es que no se falle dentro de las 36 horas que es el término. No importa si se falla a favor o en contra. El delito se comete es cuando usted se pasa de las 36 horas sin importar si lo iba a fallar a favor o en contra. El hecho es que no lo falló dentro de las 36 horas. ¿Listos? Ok. Profe, el habeas corpus se puede también elevar, por ejemplo, cuando o sea, la captura se hizo mal. Eso se lleva a una audiencia de legalización de captura dentro de las 36 horas. El habeas corpus se presentaría más si dentro de las 36 horas no lo han llevado a legalizar la captura, porque ese tema de si Por se eso, hizo mal sí. o bien la captura se hace en la audiencia de legalización. O sea, el habeas corpus no define problemas de fondo, perdón, por decirlo así. No define, ¿lo capturaron bien o mal? No, es que a mí me tenían que poner dentro de las 36 horas ante el juez y llevo 40 y no me han puesto. Es que a mí ayer un juez me decretó la libertad y esta es la hora y todavía no me han dado la libertad. Para eso es el habeas corpus. Bueno, muchachos, por hoy dejamos hasta acá. Que tengan muy buena tarde. ¿Listo? Gracias, profe, igualmente. Bueno, que estén. Gracias, profe. Gracias, profe, mi amor. Gracias, profe. Bueno, hasta Gracias, luego. profe. Bueno, chao.